Génesis 11. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas solas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron del oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí, y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo, y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de la piedra, y el asfalto en lugar de la mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagamos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí y sobre la faz de toda la tierra. Y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí lo esparció sobre la faz de toda la tierra. En el día de hoy vamos a estar predicando bajo este tema: determinación humana versus el propósito divino. Y cuando digo este tema, yo espero que ustedes me entiendan lo que les quiero decir, que la determinación humana es cuando un ser humano determina, decide y comienza a hacer algo a lo cual se propuso. Pero vamos a ver cuando usted compara esto al propósito de Dios. Porque entendemos que muchas veces los caminos de nosotros, como dice la palabra, no son los caminos de Dios. Vemos que muchas veces nuestras decisiones no son las mejores para nosotros, o se salen afuera del propósito de Dios para cada uno de nosotros. Es interesante cómo Dios nos guía hacia su propósito, aun cuando estamos en un mal camino. Y a lo mejor usted diga: ¿qué usted está diciendo, pastor? Eso no trabaja así. El camino de Dios es el camino de Dios, y el camino que no es de Dios no es el camino de Dios. Pero en el día de hoy vamos a ver cómo este mal camino que estas personas, como le dice la palabra, los hijos de los hombres, ese mal camino que ellos empezaron a caminar, ese mal camino que ellos comenzaron y emprendieron, los llevó a lo que Dios sí quería hacer. Y vamos no a decir que es la regla, sino que es una excepción. Pero muchas veces nosotros hacemos cosas y nos vemos en lugares que no deberíamos de estar, en situaciones que no deberíamos de estar envueltos. Pero al final del día, al final de la semana, al final del mes, nos damos cuenta como que todo trabajó para bien. Como que como quiera el propósito de Dios se llevó a cabo. Y yo no le estoy dando la luz verde a nadie que se vaya a hacer lo que lo que por sí quiera hacer. Sino que en esta historia, y a veces en nuestras vidas también, vemos que las cosas no van bien, vemos que estamos tomando unos pasos que no son los correctos, pero al final del día, como quiera, Dios se glorifica. Dios usa hasta nuestros propios errores para glorificarse. En esta historia de tan negatividad, porque así lo quiero decir libremente, hay muchas cosas negativas en esta historia que las vamos a ver hoy. Unas actitudes y una determinación que necesitamos en el día de hoy la vamos a encontrar en esta historia. Sobre todo veremos el propósito de Dios cumplirse. Y para empezar, quiero empezar diciéndole que Babel quiere decir una palabra hebrea que significa confusión, que también esa palabra se usa para Babilonia, o quiere decir también Babilonia. Con eso dicho, podemos entrar rápidamente a los versículos cuales hemos leído ya.
Estos versículos, empezando por el 1, podemos ver que dice que tenían entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Yo no sé en la situación que usted se encuentre hoy o se ha encontrado en el pasado, pero quiero que usted piense en esa situación que usted hubiera deseado tener una sola misma palabra, un solo lenguaje con diferentes personas. Qué bonito es cuando tú te puedes entender con todos los demás. Y mirándolo desde el punto espiritual, qué bonito cuando nosotros podemos estar en la misma página. Porque muchas veces uno quiere hacer algo espiritual, no sé si a usted le ha pasado, usted invita a alguien a un ayuno y como que te miran como que, ayuno, ¿qué es eso? Hermano, lo digo jocosamente, pero del punto de vista del pastor eso ocurre mucho. Siempre planificamos, siempre nos sentamos a fin de año para planificar el año siguiente y nos ponemos ciertas metas. Y muchas veces tú lo haces con mucha anticipación, pero como que otras personas como que no hablan el mismo lenguaje. En estos versículos podemos ver como todas estas personas tenían una sola lengua. Wow. Y lo que quiero decir es que cuando tú te puedes entender, cuando tú puedes comprender todo lo que dicen todas las personas alrededor tuyo, todo cambia. Porque hay una positividad, hay una seguridad y todos andan mejor. Porque todo el mundo está en la misma página. Todos tenían una sola lengua y unas mismas palabras. Existe un valor poderoso cuando todos nos podemos entender. Y eso es algo poderoso. Dice un dicho, en la unión está la fuerza. El mundo usa estos principios hoy para el avance de sus causas diabólicas y destructivas. Y yo no sé si usted se ha dado cuenta que usted no ha prendido las noticias en estos días y ha visto una protesta de una sola persona. Yo sé que usted no ha aprendido las noticias y ha visto vandalismo de una sola persona. Pero lo que están haciendo es, como tienen un mismo lenguaje, un mismo pensar, estas personas se están reuniendo y trayendo caos a nuestras calles, trayendo caos a nuestros barrios, trayendo caos en diferentes lugares en nuestros alrededores. Y lo podemos ver en Egua porque el mismo enemigo está usando la misma palabra, las mismas palabras de Dios, la misma Biblia, los mismos principios que se supone que nosotros tengamos, lo están usando en contra de nosotros. Aquí estamos reunidos en un mismo pensar, aquí estamos reunidos con un mismo sentir. Y de esta misma manera que nosotros nos estamos congregando, están haciendo allá afuera para hacer cosas no muy buenas. Están usando esas mismas tácticas para hacer cosas que no son buenas. ¿Y usted sabe cuándo logran eso? Cuando están todos unidos. Cuando todos pueden abrir el mismo lenguaje, cuando todos pueden entender las mismas palabras, como me dice este versículo 1. Pero qué bonito si la iglesia le hiciera igual. Ahora, el versículo 2 dice, y aconteció que cuando salieron del oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Encontraron una llanura y dijeron, aquí nos vamos a establecer. Pero estas personas estaban determinados a hacer esto. Ellos llegaron a una llanura y usted no vio a ninguno decir, bueno, a mí me gusta mejor aquella lomita. El otro dijo, bueno, a mí me gusta más adelante donde está cerca del río. Usted no escuchó que dijeron, bueno, esto está muy plano, esto se va a inundar cuando llueva. Ustedes no escucharon eso. Todos estaban en una misma mentalidad. Todos tenían una misma meta clara y concisa. Y llegaron a una decisión. Da pena que la iglesia de hoy, en muchas diferentes cosas que pudiéramos entrar, no tienen una clara meta. No tienen unas claras decisiones en ciertas cosas. Da pena. Dice el versículo 3. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de la piedra y el asfalto en lugar de la mezcla. Esto es bien importante, aunque a lo mejor la persona que me está escuchando no le vea ninguna importancia. Pero estamos hablando que este pueblo unánime decidió a cambiar el sistema de construcción de la cual ellos estaban acostumbrados. Yo no sé cuánto están entendiendo, pero muchas veces en nuestras vidas tenemos como que nos tiran una bola de curva y tenemos que saber cómo reactuar a tal bola. Tenemos que saber cómo batear esa bola. Tenemos que saber cómo reactuar a estas situaciones que se nos presentan, que son diferentes a lo que estamos acostumbrados. Y si usted se pone a meditar lo que yo le estoy diciendo de una manera, en un punto de vista espiritualmente hablando, esto es lo que al enemigo le encanta hacer. Porque él sabe lo que usted está esperando.
Pero cuando Él vira las cosas y hace las cosas diferentes, cuando la prueba viene de tu ser querido, cuando el ataque viene de tu familiar, tú dices, adiós, pero ¿qué pasó? Nosotros no éramos familia. Eso es lo que el enemigo le gusta hacer, cambiar las reglas del juego, ponerte cosas diferentes, ponerte unas pruebas que tú no esperabas, porque todo espera que el vecino te dé el dolor de cabeza. Pero cuando el dolor de cabeza viene de adentro, nos quedamos boquiabiertos, como que yo no creía que el diablo se podía inventar esta. Pero es la realidad que estamos viviendo en el día de hoy, que mientras menos nos los esperamos, de los mismos de adentro es que vienen los ataques, de los mismos de adentro es que se levantan las calumnias. Y tenemos que saber cómo cambiar, usar las herramientas de una forma diferente para poder seguir hacia adelante. En esta tierra donde ellos estaban no habían piedras. No eran las piedras que ellos estaban acostumbrados a construir. Eso no existía. Tenían que usar este material que habían en piso y fundir unos ladrillos, los cuales ellos no estaban acostumbrados a usar. Y después tuvieron que buscar un asfalto para poder pegarlo. Usarlo como mezcla. Tuvieron que cambiar toda la forma que ellos pensaban lo que era la construcción previa. La que ellos conocían ya hoy no era. Y muchas veces nosotros tenemos que aprender a lidiar con las cosas que tenemos en la mano. Tenemos que aprender a usar las herramientas. Si viene una herramienta nueva, usar esa herramienta nueva para poder hacer lo que tenemos que hacer. Porque las cosas cambian. Dios no cambia, la palabra de Dios no cambia, pero las formas que nosotros alabamos a Dios tenemos que muchas veces cambiarlas dependiendo en el ámbito que estemos. Hoy día estamos grabando los mensajes, lo estamos poniendo en las redes sociales cuando antes, el año pasado, nunca lo acostumbrábamos a hacer. ¿Y qué es esto? Esto es adaptándonos a los tiempos de hoy. ¿Que estamos cambiando la palabra? No, hermano, eso no es lo que estamos hablando, sino que estamos usando las herramientas diferentes, igual que este grupo. Y yo no estoy diciendo que estaban bien mal, pero lo que estaban haciendo eran unos pasos bien correctos para llegar a lo que ellos habían determinado. Que estaban mal, pero la forma que estaban llegando a su determinación es una forma que nosotros debiéramos de adaptar, de la forma correcta. Aquí hay una lección para nosotros en el día de hoy. Aquí hay una enseñanza para nosotros en el día de hoy. El enemigo está tratando y está tomando ventaja hoy día de esta actitud divisiva que tienen los cristianos entre sí. Y usted ve que como que aquel le tira a aquel le tira a lo otro, y cuando uno viene a ver el reino de Dios está todo dividido. Y me da mucha pena decir cuando estoy hablando con tal persona y ella me pregunta, ¿cuál es tu denominación? Y esa palabra me cae tan fuerte. Somos cristianos, todos. La palabra de Dios no me dice, bueno, pero los metodistas, bueno, pero los bautistas, bueno, los otros y los demás. En la Biblia no me habla de denominaciones. No se supone que haya esas divisiones. Déjeme decirle otra cosa que a lo mejor usted no lo sabía. Lo que yo he leído en la palabra a mí me enseña que en el cielo no hay apartamentos, no hay barrios, no hay estados que tú puedes separar este grupo del otro grupo. No, somos todos santos, somos todos salvos en un solo grupo, una sola novia. No me habla de múltiples novias. Me da pena que nosotros mismos no tengamos la misma unidad que tenían estas personas. Que estaban todos centrados en el mismo lenguaje, que estaban todos centrados en la misma meta, que estaban todos centrados en tomar las decisiones fuertes que tenían que tomar para hacer esta tierra lo que ellos habían propuesto en su mente. Dice el versículo 4, y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre. Y voy a parar aquí porque cuando niños lo que conocemos es la Torre de Babel. Mano, no era una torre solamente. Y estoy haciendo este punto porque es sumamente importante. No fue solamente una torre. Era una ciudad con una torre. Dijeron, una torre sin una ciudad no tiene ningún sentido. Vamos a hacer un tipo de ciudad que mientras los trabajadores trabajan, cojan break y puedan vivir aquí. Y mientras los trabajadores trabajan, puedan ir a sus hogares y comer. Y que las amas de casa o los que estén cocinando puedan en la misma ciudad comprar, vender, hacer todo lo que una ciudad necesita. Y cuando hablamos de la ciudad, hoy sigue siendo igual. Usted ve que usualmente se forma una ciudad
y empiezan a salir diferentes comercios que pueden sostener a los que viven alrededor. Porque déjenme decirles, si yo tuviera que hacer compra en Orlando todos los días o todas las semanas o una vez al mes, yo no viviera aquí, porque está demasiado de lejos. Pero si a mí, tú me dices, te vendo una casa aquí y allí cerca hay un supermercado, más adelante hay una estación de servicio, más adelante hay un puesto de gasolina, más adelante hay una escuela, entonces yo digo, pues entonces aquí se puede vivir. Porque tengo una ciudad, tengo todas las cosas necesarias para poder subsistir aquí. Estas personas estaban pensando de esa manera y dijeron, vamos a construir una ciudad más una torre. Usted sabe que muchos planean, como este grupo de personas, tener un éxito. Si de verdad estaban tan unidos, si de verdad estaban tan concentrados, ¿por qué el versículo 4 al final dice, por si fuéramos esparcidos sobre la tierra? Es que como que la parte atrás de su mente tenían un presentimiento que iban a ser esparcidos. Esas personas estaban mal. Y aquí es que empiezan las malas noticias. Esas personas estaban mal los ojos de Jehová. Porque cuando nosotros vamos a Génesis 8:17, está hablándole ahí al pueblo, y ese pueblo tenía un mandato de multiplicarse sobre la tierra. Cuando vamos al verso 2, estaban todos juntos, y ya para el 3 estaban hablando de construir en cierto lugar. Eso no fue el mandato. Y para corroborar lo que estoy diciendo, de nuevo en Génesis 1, de nuevo se le dice fructificar y multiplicaos. Y para seguir corroborando lo mismo que estoy diciendo, el mismo punto, en Génesis 9:7 también dice fructificar y multiplicaos. En ningún momento la Biblia le dijo a este pueblo, quédense en un lugar, construyan una ciudad y una torre. No, eso no fue lo que la Biblia dijo en ningún momento. Ellos sabían que ellos estaban mal, ellos sabían que estaban siendo desobedientes. Por eso es que el versículo 4 dice, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra en un momento que otro. Ellos se estaban preparando porque ellos sabían, ellos querían hacerse un nombre para ellos mismos antes de que ocurriera lo inevitable. ¿Por qué? Porque conocían a Jehová. Sabían que Dios había dado un mandato. Ellos sabían que Jehová no era de esa persona de juzgar. Sabían que Jehová no era de esa persona de mimarlos. Y decirle, pues está bien, quédate ahí. Sigue haciendo tu torre. No. Ese no es el Dios que le servimos. Y ellos lo sabían, que eso es lo peor. Ellos estaban haciendo esto adrede, que es lo peor. Pero no se preocupe, que el que conoce la historia sabe que Dios se glorificó. Ahora quiero tomar otro punto de este versículo 4. Yo quiero hablar del orgullo y la ambición. Miren esto. Este versículo usa unas palabras como vamos, edifiquemos, hagamos y fuéremos. No sé si usted está captando el punto que yo quiero llevarlo, pero son unos verbos en primera persona. Y la Biblia claramente nos enseña a nosotros en el día de hoy, podemos saber y entender que nos dice la Biblia que cuando nosotros fuéramos a hacer algo, primeramente pongamos a Dios por delante. Si Dios lo permite, vamos a ir. Si Dios lo permite, nosotros vamos a hacer. Si Dios me lo permite, vamos o fuéramos a cierto lugar. Si Dios me da la salud, entonces edificaremos. Pero hermano, tenemos que siempre tener cuidado que la determinación humana no tronche el propósito divino de Dios. Que es lo que estaban haciendo este grupo de personas. El punto B, bajo este subpunto orgullo y ambición, es llegue al cielo. Concepto de este grupo de personas no era llegar al cielo. Ellos querían tener un acceso directo al Todopoderoso. Ellos querían estar allá arriba porque sabían que estaban en el cielo. Ellos querían estar bien arriba para, como quien dice, tener un acceso especial. Tenemos que tener mucho cuidado con este acceso. La Biblia en el día de hoy nos dice exactamente qué es lo que nosotros tenemos que hacer para tener comunión con Dios, para tener un acceso a Dios, para tener esa relación con Dios. Al final del día tenemos un acceso directo a Dios, que no necesitamos una torre, que no necesitamos una ciudad. Nosotros solamente tenemos unas directrices bien simples.
¿De cómo? Que pedir perdón y accesar a Dios, solamente hablar con Él, porque Él está ahí escuchándonos. Ahora, con eso dicho, el último punto que quiero tocar, dice, hagámonos un nombre. ¿Qué quiere decir eso? Estamos todavía, no se olviden que estamos todavía en este punto del orgullo y la ambición que tenían estas personas. Cuando ellos dicen hagámonos un nombre, es un beneficio para ellos mismos y una gloria personal. ¿Entienden lo que es la diferencia? ¿No? Una gloria personal cuando nosotros sabemos, cuando leemos la palabra, que toda la gloria es de Dios. Por eso es que un punto atrás estábamos hablando de cuando nosotros vamos, cuando nosotros edificamos, cuando nosotros hacemos, cuando nosotros fuéramos, todas estas palabras que ellos están usando, todos estos verbos en la primera persona personal, tenemos que poner a Dios por el frente, porque la gloria no es de nosotros, el que hacemos el trabajo es nosotros, pero el que nos da la fuerza es Dios, el que nos da la vida es Dios, y siempre tenemos que ponerlo por el frente. Y mire cómo va el versículo 5. Y descendiendo Jehová para ver la ciudad, la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora que lo han pensado hacer. Usted sabe qué poderoso sería eso. Una iglesia que se una, como dicen estos primeros 3 versículos, y que el mismo Dios se dé cuenta que estamos todos unidos en un solo pensar, con un solo lenguaje, con una sola meta. Hermano, podemos cambiar el mundo. Solamente hace falta que nosotros mismos estemos en la misma página, como tuvo este grupo de personas. Jehová vio la unidad del pueblo, pero aún así, y todo el esfuerzo de los hombres tuvo que bajar de la tierra, y ellos no pudieron llegar a donde él estaba. Ellos estaban subiendo, pero aún con todo el esfuerzo que ellos hicieron, subiendo, él tuvo que bajar. Él tuvo que bajar a encontrarse con ellos. Mire lo que escribió este comentarista, el doctor Robert Burgeon, y me impactó y lo quise compartir con ustedes en el día de hoy. Dice de esta manera: los intentos humanos de conseguir gloria, la cual le pertenece solo a Dios, son lamentablemente siempre inútiles. Cuando nosotros estamos tratando de gloriarnos a nosotros mismos, cuando nosotros estamos tratando de hacer cosas que emprendemos con nuestras propias fuerzas, desafortunadamente todos estos esfuerzos van a ser inútiles. ¿Por qué? Porque la gloria siempre es y siempre será de Dios. El que nos da las fuerzas es Dios. Entonces, ¿quiénes nosotros somos? Que nos creemos que podemos inventarnos o empezar a hacer cosas afuera de su voluntad. Hermano, podrás empezar, pero no te puedo garantizar que el fin va a ser bueno. Porque el que se sale de la voluntad de Dios no tiene la cobertura de Dios. Cuando vamos al versículo 7 dice de esta manera: ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. ¿Usted sabe lo que yo le llamo a esto? Esto yo le llamo un plan magnífico. Porque yo no sé cómo, solamente Dios. Yo no sé, yo a lo mejor hubiera tratado tantas cosas. A lo mejor yo hubiera ido con un megáfono. Mira, ustedes están mal. A lo mejor yo hubiera ido puerta en puerta tratando de convencer a estas personas. Pero solamente Dios sabe que lo que iba a trabajar mejor era cambiarle el lenguaje. Porque Dios conocía el pueblo. Dios conoce el corazón de todo ser humano. Él sabía que estas personas ya habían determinado para hacer ciertas cosas. Déjeme decirle que muy diferente al día de hoy. Porque en el día de hoy muchas personas dicen sí y es no. Y dicen no y es sí, o dicen sí y depende la fecha del mes, y dicen no y depende la hora del día. Sí, porque no tienen palabras que no valen. Tienen una palabra que como que no dura, una palabra como que no tiene ningún peso. Pero déjeme decirle que la determinación de estas personas es algo que hoy, de la forma más positiva, deberíamos de cada uno de nosotros imitar.
Deberíamos nosotros ponerlo en nuestro corazón. Deberíamos de nosotros actuar de esa manera. ¿Quién hubiera imaginado que al cambiar tu lenguaje, cambiaría tu meta? Porque déjeme decirle que al cambiar el lenguaje, la meta que era construir una torre, como que ya no se podía, como que era algo imposible. Yo no sé cuántos diferentes lenguajes se introdujeron en ese momento al mundo. No tengo la menor idea. Yo no sé cómo se enseñaron. Yo no sé si los que pensaban igual o los que se entendían unos a otros se pusieron en grupo y dijeron, eso están locos, vámonos. Yo no tengo la menor idea. Pero mi mente se me va, yo digo, wow, ¿cómo habrá sido eso? Porque es bien difícil cuando tú no puedes entender a tu hermano. Y más cuando lo entendías ayer. En el versículo 9, este es el último versículo que vamos a cubrir en el día de hoy. Dice, por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Por eso, ese momento culminal es que usted puede viajar a otros lugares en el día de hoy y no entender nada de lo que nos dicen. Al principio le dije que Babel significa confusión. Vale la pena mencionar cómo Jehová se manifestó en esta situación con estas personas que aunque en desobediencia, pero con el empuje para lograr lo que habían emprendido. La manifestación de Jehová permitió que el mundo como lo conoces hoy esté poblado en todos lugares y el mal de los hombres fuera aplastado. Porque esta parte como que la Biblia no es muy clara. Pero podemos ver como el plan que ellos tenían, que era en contra de lo que Jehová le había mandado, fue aplastado. Y el mandato de Dios subió a la superficie. Lo que Dios quería hacer desde el principio, lo logró. Aunque esta historia es mayormente negativa, podemos sacar puntos muy valiosos para nuestras vidas en el día de hoy. Específicamente, concentrémonos en la unidad y la determinación. La Biblia en Romanos 12 nos habla de estar unánimes. Cuando estamos unánimes podemos lograr más para el bienestar del cuerpo de Cristo y para nosotros a un nivel individual también. Pero eso ocurre cuando estamos unánimes. Cuando estamos separados, todo el mundo para sí mismo, no logramos. ¿Por qué usted cree que nos reunimos? ¿Por qué usted cree que Dios nos mandó a reunirnos? En estas reuniones es que nosotros podemos crecer. En estas reuniones que nos podemos dar cuenta que tenemos los pies en la tierra. Que mi hermano todavía necesita igual que yo. Que yo puedo ayudarlo a él mientras él me ayuda a mí. Que yo puedo ayudarla a ella mientras ella me ayuda a mí. Que yo puedo ayudar en caminar mientras tú me das un consejo. Mientras yo lloro en tu hombro, tú me consuelas. Y lo que yo sentía, ya me siento mejor. Y cuando yo llego a mi casa, yo puedo consolar a otros. Pero usted sabe cuándo ocurre esto, cuando nos reunimos de esta manera. Cuando estamos unánimes podemos lograr más. Nunca podemos permitir que la ambición tronche el propósito de Dios en nuestras vidas. Porque una cosa es tener ambición, una cosa es tener una determinación, una cosa es tener ese empuje. Pero cuando ese empuje echa al lado el propósito de Dios, estamos perdiendo nuestro tiempo. Estamos yendo por el camino que Dios no quiere que vayamos. Y tenemos que chequear nuestro corazón, tenemos que chequear nuestra mente, tenemos que mirar por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Porque sea que tú quieres ver a Dios, sea que tú quieres estar cerca de Dios, sea que tú quieres llegar a Dios, como dice el versículo, tenemos que chequear nuestros motivos, tenemos que chequear nuestro corazón. Esta es la balanza que todos deberíamos de tener entre la determinación humana versus el propósito de Dios. Cuando nosotros como seres humanos tengamos esa balanza balanceada, entonces vamos a tener todas las de ganar, siempre y cuando pongamos a Dios por delante. Aleluya. Gloria a Jesús.